Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una vez más a Car and Review, gracias como siempre por acompañarnos. En el día de hoy vamos con el segundo de los 3 vídeos que tenemos preparados para hablar sobre las últimas décadas de la automoción. Como ya sabéis, nuestro anterior vídeo, el SEMA de Car número 4 que tenéis aquí arriba, trató sobre los años 80, su contexto económico, el momento en el que se encontraba la industria, y también os propusimos diferentes vehículos, 3 concretamente, que a mí personalmente me parecen los 3 más relevantes durante esos 10 años de los 80. Ustedes a través de los comentarios también nos habéis hecho llegar diferentes propuestas de vehículos importantes de esa década, así que os sigo animando a enviarnos comentarios sugiriéndonos nuevos vehículos tanto para este como para el posterior vídeo. Pero hoy concretamente, como os decía, vamos con la década de los 90, una década rupturista, de innovación y que supone o representa unos cambios muy sustanciales dentro de la industria, cambios que anteriormente o en las anteriores décadas no se habían visto hasta entonces. Así que no perdáis ojo de este vídeo porque a mí particularmente me resulta bastante interesante y quiero compartir con todos ustedes mi opinión. Y bueno, como siempre os invito a comentar, os invito a suscribiros en el caso de que no lo hayáis hecho aún y dale a like porque comenzamos ya con los 90. Como siempre empezamos hablando del contexto tanto económico como la situación general del momento de los 90 en este caso, para pues un poco hacernos una idea de cómo andaba el mundo y la industria de la automoción más concretamente por entonces. Decir que la estabilidad económica era muchísimo mayor durante el inicio de la década de los 90 y que por tanto se vislumbraba un periodo más positivo y más interesante en cuanto al crecimiento de la propia industria. Esto unido a la innovación tecnológica que prácticamente cada día se amanecía con un nuevo cambio, con una nueva innovación. Esta conjunción hizo que los vehículos de esta década, sobre todo los de finales de esta década de los 90, a cada generación que salía eran totalmente distintos a su generación predecesora. Esto no ocurría hasta entonces. Un coche de finales de los 70 se seguía pareciendo muchísimo a uno de finales de los 80. Y realmente ahora sí va a haber un cambio, ¿no? Un coche de principios de los 90 poco tiene que ver con un coche de final de los 90 o principios de los 2000. Es por tanto que, es un periodo de gran crecimiento, de rápido crecimiento y de rápida innovación que, como decía, incluso entre varias generaciones de un mismo modelo hay cambios en cuanto a seguridad, tecnología, electrónica muy acusados. Así que, haciendo un repaso cronológico por los diferentes coches que os tengo preparados, vamos a ir viendo todo este desarrollo que os comentaba. En primer lugar, vamos a hablar sobre el Ford Escort, un vehículo cuya quinta generación se estrena en 1990, pero que realmente el primer Escort data de 1968 y se alarga hasta la última generación, la sexta, de 1998, 30 años prácticamente en el mercado, y que esto le hizo tener un nombre muy importante. Realmente tiene o mantuvo siempre unas líneas muy propias, un diseño clásico pero también deportivo en las versiones más prestacionales como la Cosworth que veremos ahora, y que a mí particularmente lo he escogido en primer lugar, primero porque su quinta generación se estrena en los 90, pero también porque es un vehículo de transición entre los años 80 y los años 90. ¿Por qué? Porque en comparación con la competencia, como podéis ver en las imágenes, es un vehículo más clásico, con líneas más rectas, no tiene ese diseño que sí que, adaptan más los vehículos de finales de los 90 como los compactos europeos que salieron, ¿no? El Megane, el Astra, incluso posteriormente el León, también el 307 después más adelante. Todos ellos tenían un diseño mucho más redondeado y tenían cosas más en común propias de finales de los 90 y del nuevo milenio que se iba a estrenar. Entonces este vehículo hace como de enlace, de puente entre dos mundos totalmente diferentes, ¿no? Siglo XX y siglo XXI para la automoción. ¿Qué decir del Ford Escort en cuanto a su concepto? Que sobre todo en la quinta y sexta generación tenía hasta 5 carrocerías disponibles y esto le otorgaba una polivalencia más que notable. Podemos ver versiones Tournier familiares, versiones de 3 puertas, de 5, versiones Cabrio, versiones Cosworth para las más deportivas que llegaban a tener hasta 224 caballos en esa quinta generación. Así que si a todo esto también le sumamos el Orion, que se estableció como una versión más del Escort,
en esta quinta generación, pues son muchísimas posibilidades para el cliente y esto realmente le hacía un vehículo muy apetecible. Decir que tenía potencias de en torno a 59 y 224 caballos, como os dije anteriormente, que los motores, bueno, pues tenía cilindradas también muy variadas, 1.0, 1.3, 1.4, 1.6, el 2.0 del Cosworth también de 224 caballos, y decir que, bueno, sufre también durante la década de los 90 diferentes actualizaciones y un restyling en el 92, para ir poco a poco adaptándose a la evolución tecnológica en cuanto a diseños que en la década de los 90 se estaba sufriendo. Para estar al día tenía que estar continuamente renovándose estéticamente y en cuanto a equipamiento, así que en el 92 se estrena nueva calandra ovalada, algo que, bueno, sí que es verdad que le resta ese diseño clásico, ¿no?, del Escort y lo adapta a unas líneas ya poco a poco cada vez más redondeadas y en sintonía con la competencia, como os decía anteriormente. Y en el 95 ya se estrena la sexta generación, una generación que, bueno, pues rompe totalmente, digamos, con ese canon, ¿no?, en cuanto a diseño del Escort, y que mucha gente pues le gusta poco esa generación porque quizás es demasiado aburguesada, demasiado elegante, pierde un poquito de esa rabia, ¿no?, de ese gen deportivo. Y bueno, pues en el 95, como os decía, nueva calandra, ópticas delanteras, tenemos también un nuevo interior, nuevo salpicadero, nuevo equipamiento. Si podéis ver las imágenes, comprobaréis que realmente es un cambio muy profundo y que a pesar de no haber pasado muchos años, apenas 5 o 6 años, el Escort pega un cambio que bueno, que realmente, si nos fijamos en el 97, año 98, bueno, pues representaría un poco más lo que es un Ford Mondeo hoy día que un Ford Focus, su sucesor, que realmente sí que hereda ese espíritu más deportivo y de líneas más agresivas que bueno, que un poco se le demandaba al Escort de sexta generación. En resumen, el Escort, un vehículo que se va hasta el año 98, como decía, un vehículo de 4,29 metros, 1,70 metros de ancho y 1,39 de alto, un compacto diferente en cuanto a su morfología, no es un vehículo tan compacto, de dimensiones tan, bueno, pues eso, un poco más aquilatadas como la competencia, y de morfología, bueno, pues de 3 volúmenes, un poco distinto, y que, bueno, pues muchos de ustedes recordaréis con gran añoranza porque fue un vehículo mítico y que durante 30 años pues circuló muchísimo por Europa y también, por qué no decirlo, en España fue uno de los coches más vendidos durante los años 90, final de los 80. Pasamos al segundo vehículo de los años 90, el vehículo que vamos a tratar es el SEAT Ibiza de segunda generación, un Ibiza que se estrena en el año 93 y que tiene unas medidas de 3,81 metros de largo, 1,64 de ancho y 1,41 metros de altura. Un Ibiza que es el segundo vehículo, una vez que salió el Toledo en 1991, que bueno, pues ya se nutre de la tecnología y de la mano de Volkswagen. Decir que hay un cambio sustancial con respecto a la primera generación, sobre todo en calidad. Motorizaciones evidentemente también, se nutre de los TDI, se nutre de los motores de gasolina del grupo BAC y bueno, pues es una segunda generación más sólida, con mayor calidad de construcción, que no tampoco de materiales excelsos, pero sí que es verdad que se notaba la mano de Volkswagen. Y un vehículo que, a pesar de medir 3,81 metros, crecía, pero seguía siendo, bueno, pues bastante habitable y con buena visibilidad y buena sensación de desahogo en su interior. Decir que esta segunda generación se va hasta el año 2002 y, al igual un poco que le pasó al Ford Escort que comentábamos antes, tuvo que renovarse varias veces con diferentes restylings y bueno, y cambios de diseño en profundidad, porque digamos que los tiempos iban más rápido que las ventas de vehículos prácticamente. Tenemos un Ibiza que se estrena en el 93, tenemos ya un restyling bueno, pues a mitad de los 90 y otro mucho más profundo en el año 99. Es decir, que durante los 9 años de producción y de venta, pues sufrió 2 o 3 cambios bastante importantes en cuanto también a, bueno, su equipamiento, sus versiones, etc. Decir que las versiones más interesantes en cuanto a deportividad fueron primero la GTI y después la Cupra, cuando ya llegó el restyling de 1999. Tenemos, por tanto, bueno, pues potencias entre los 45 y los 180 caballos de la Cupra, incluyendo también el archiconocido 1.9 TDI para las versiones diésel.
también teníamos versiones de 3 y 5 puertas, teníamos una similitud bastante importante con el Volkswagen Polo, sobre todo en su interior, porque prácticamente eran calcados. Pero sí que es cierto que en su exterior, pues demostraba un diseño novedoso, mucho más redondeado, en sintonía con la década. Y a mí particularmente es un vehículo que no me desagrada y que incluso hasta hace más bien poco se ha visto por las carreteras españolas. Decir por último que el restyling de 1999 es un restyling que pocas veces se ha visto en el grupo VAG. Es decir, sin cambiar de generación realmente, le meten un lavado de cara impresionante tanto en el exterior como en el interior. Nuevas ópticas delanteras, nuevos paragolpes, las ópticas traseras aumentándolas de tamaño, cambiándolas de color y haciéndolo, más aparente, con más presencia el vehículo. Pues cambió en el año 99, antes de pasar al nuevo milenio, para darle un lavado de cara que hizo que aguantara hasta el año 2002. 3 años en los cuales había un Ibiza que ya se notaba antiguo, propio del año 93, con un diseño más clásico, y después el Ibiza del 99 con un repaso y una renovación tanto exterior como en el interior muy buena. En el interior, de hecho, podéis observar, si no lo podéis hacer, os lo comento, unas pantallas para la climatización, para el sistema de multimedia también, y fue un cambio radical. Yo creo que es la última vez que recuerdo que el grupo VAG, o por lo menos SEAT, haya hecho un cambio dentro de una misma generación tan importante y tan, que lo cambiaba prácticamente al completo el vehículo, al menos en su estética. Pues vamos ahora con el tercer de los vehículos, que es el Renault Megane Scenic, el monovolumen que inauguró una saga bastante exitosa dentro del mercado europeo y que se estrenó en el año 96, se va hasta el año 2003 y es, como decía, el pionero de este tipo de carrocerías en el mercado europeo. Estamos hablando de otros tiempos, no existían los SUV, existían los todoterrenos, los 4x4, pero no existía ese concepto todavía, y por tanto se buscó por parte de Renault un vehículo que pudiera, agradar a esas familias que buscaran un vehículo polivalente, tanto para ciudad como para las excursiones durante el fin de semana, al campo, a la montaña, a la playa, etc. Es por tanto que Renault acertó de pleno, también con un diseño que llamaba la atención. Es verdad que es discreto, algo sobrio, no tenía mucha excentricidad en cuanto a su diseño, pero realmente convenció mucho al público. Y la primera generación, que surge en el 96, pasa también por diferentes restyling, diferentes actualizaciones, pero tocando más bien poco, Renault consigue un vehículo basado en el Megane de primera generación, que también salió a mitad de los 90, que realmente tuvo un éxito muy bueno en el mercado. En España sobre todo se han visto muchísimos, y por tanto, el éxito de ventas también viene avalado por el título, ¿no? El galardón de mejor coche del año 97, y por unos motores discretos en cuanto a potencia, entre 65 y 140 caballos, algunas versiones diésel, cajas automáticas de 4 velocidades que en España poco se vendieron, la verdad. Y todo ello, con un restyling en el año 99, con una mejora en las ópticas delanteras y traseras, algún que otro retoque en el interior, pero realmente desde el año 96 hasta el año 2003 el vehículo estuvo, prácticamente con la misma esencia, una esencia que lo ha llevado, hasta la actualidad prácticamente, donde sí que es cierto que con pequeñas variaciones el vehículo ha mantenido, una buena cifra de ventas, y sobre todo tiene, el respeto, ¿no? del público, y para familias y personas que buscan sobre todo unas plazas traseras verdaderas, separadas, individuales, con 3 plazas reales allí detrás, este vehículo todavía sigue ofreciéndolo el pionero de los monovolúmenes en Europa. Así que vamos ahora ya a por el último de los vehículos de la década de los 90, y es un vehículo que hay que ponerlo con asteriscos. ¿Por qué? Porque salió en el 97, se presentó en el 97, se puso a la venta en este año en diferentes partes del mundo, pero no llegó a Europa hasta el año 2000. Pero lo he añadido igualmente porque ya en el año 97 el vehículo estaba preparado y la tecnología existía, y por tanto, lo añado dentro de la lista de la década de los 90. Decir que es el Toyota Prius, que va desde el año 97 hasta hoy día, que sigue estando vigente y en venta. Aterriza en Europa en el año 2000, como os decía, y supone
bueno, pues una revolución increíble. No se nota tanto en esos primeros años como si después, a mitad de los 2000, final de los 2000 sobre todo, que se extiende muchísimo su venta, pero realmente, bueno, pues como podéis observar en las imágenes, sigue manteniendo esa esencia de, bueno, pues un diseño diferente, con, eso sí, ya con su motorización bien definida, que poco ha variado con el paso de los años, ha sufrido mejoras, eso sí, pero su concepción inicial ha variado poco y esto, como siempre digo, suele garantizar el éxito de las cosas. Y también decir bueno, que hace 23 años de esto, hace 23 años ya Toyota sacó el primer híbrido y a pesar de que ha ido mejorando muchísimo con el paso de los tiempos y el primer híbrido, esa primera generación del 97, no era tan completa en cuanto a regeneraciones, en cuanto al modelo eléctrico, en cuanto a diseño, incluso de equipamiento, decir que, como podéis ver incluso en su interior, es un vehículo adelantado a su época y que marcará en un futuro tendencia y por lo tanto tenía que estar aquí. Es el primer modelo en combinar un motor eléctrico con uno térmico y bueno, ya incluía entonces una especie, un protosistema Start and Stop, la regeneración a través del frenado y bueno, pues como podéis observar, con diferentes cambios el vehículo se ha mantenido vigente a lo largo del tiempo. Un equipamiento tecnológico y avanzado en el interior, ya con pantallas digitales en el año 97, con lo cual, bueno, pues prácticamente un concept car de la época que se puso a la venta y que ha tenido muchísimo éxito. Un vehículo que medía 4,27 metros de largo, 1,69 metros de ancho, 1,49 metros de alto en esa primera generación. Bueno, pues esto ha sido prácticamente todo. Os he nombrado 4 vehículos que para mí, por su innovación, que destacaba fundamentalmente por irrumpir de manera diferente en el mercado, me parecían importante que estuvieran aquí. Y bueno, pues esto ha sido todo en la década de los 90. Nos vemos en el próximo vídeo con los años 2000 y con ello ya terminaremos esta saga de repaso a las diferentes décadas y periodos de la automoción. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!